Buenas noches, bienvenidos otra vez a otra edición de La Letra Colorada, el programa de las oportunidades, el programa del conocimiento de la letra chiquita, del detalle, de lo que hay que conocer para los profesionales, los emprendedores y los empresarios, para que todos tengan éxito en su gestión a largo y a corto plazo. Hoy hablaremos sobre el crecimiento del sector camaronero y también sobre las novedades del sector papelero y nuevas técnicas de empaque. Ahora vamos a continuar con el contexto noticioso de este programa. Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias. La movilización iniciada en Santiago de Cuba y a la que se sumaron otras provincias es la mayor desde las protestas de julio de 2021 que acabaron con cientos de detenidos. Esta noticia está en proceso. Es importante destacar el fracaso del modelo socialista, el fracaso en todo sentido, y sin embargo que todavía haya gente que promueva este sistema como un sistema líder en el mundo. La demagogia en su mejor exposición es aquella de que estimula la fórmula comunista, es decir, hemos visto el ejemplo, hemos visto la historia, ya está en nosotros ser inteligentes y no votar por recetas fallidas. En la siguiente noticia, el robot Gigas utiliza inteligencia artificial para recolectar tomates. Esta última iteración del sistema de automatización inteligente de invernaderos Guelph, un robot inteligente desarrollado en el Instituto de Robótica Guelph, cosecha tomates utilizando visión potenciada por inteligencia artificial y un sistema de agarre innovador. Se sirve del aprendizaje profundo y de una base de datos de imágenes para identificar el tomate entre obstáculos ambientales y averiguar cómo agarrarlo de la mata. Esto podría ayudar en breve a paliar las difíciles condiciones de trabajo en los invernaderos y la escasez de mano de obra agraria. Es muy importante este desarrollo tecnológico en su aplicación para la agricultura. Cada día hay menos trabajadores en el campo. Cada día se urbanizan más las economías. Es absolutamente decreciente la población en el campo. Y la única forma de poder solucionar es con la robótica, para poder mantener la producción de alimentos que requiere el mundo. En nuestra siguiente noticia, la Ley de Inteligencia Artificial es el primer marco jurídico sobre inteligencia artificial que aborda los riesgos y posiciona a Europa para desempeñar un papel de liderazgo a nivel mundial. La ley tiene como objetivo proporcionar a los desarrolladores e implementadores de inteligencia artificial requisitos y obligaciones claras con respecto a los usos específicos de dicha inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el reglamento pretende reducir las cargas administrativas y financieras para las empresas, en particular las pequeñas y medianas. La Ley de Inteligencia Artificial forma parte de un paquete más amplio de medidas políticas para apoyar el desarrollo de una inteligencia artificial fiable, que también incluye el paquete de innovación y plan coordinado sobre inteligencia artificial. En conjunto, estas medidas garantizarán la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas en lo que respecta a la inteligencia artificial. También reforzarán la adopción, la inversión y la innovación de inteligencia artificial en toda Europa. Un ejemplo a seguir, el de los europeos, porque la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero una gran herramienta que tiene que ser bien utilizada. Ojo, hago la corrección, no es Europa, en toda la Unión Europea, donde esta legislación tiene efecto. Nuestra siguiente noticia es una que sorprende a pocos. Vladimir Putin fue reelecto presidente de Rusia con 82% de aprobación y el electorado lo ha nominado nuevamente presidente. Observen la similitud entre lo que ha sucedido en Rusia y lo que está sucediendo en Venezuela. Ganan elecciones eliminando a todos los contendores. Eso no es democracia. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con nuestro primer invitado. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país.
Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web en una alianza tecnológica con Claro Ecuador para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, emprendimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Estamos de regreso con La Letra Colorada y en este segmento tenemos como invitada a María José Jaramillo. Ella es gerente de Grupasa de la división Empaques Flexibles. María José es además una líder que promueve mucho la inclusión de la mujer, el lado femenino, en la gestión de la empresa y el manejo de las personas. Bienvenida, María José, a este set de La Letra Colorada. Muchísimas gracias por su invitación, muy complacida de estar aquí, Gracias poder compartir con ustedes en esta noche y hablar sobre temas realmente súper importantes como es el liderazgo empresarial y sobre todo el liderazgo femenino y sobre lo que genera obviamente estar en puestos directivos. Gracias por acompañarnos, María José. Claro y justamente mi primera pregunta es, ¿cuál es su concepto de liderazgo empresarial? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. Justamente ayer en un evento que tuve me hicieron la misma pregunta. Y a mí me gusta describir el liderazgo como la capacidad que tenemos las personas de poder inspirar a los demás. El liderazgo tiene que ser transformacional. Tenemos que tener esa capacidad realmente para inspirar a otros a hacer cosas que ni ellos mismos a veces se creen capaces de hacer. Y para eso es muy importante desarrollar en la organización una cultura de puertas abiertas, en donde las organizaciones trabajen mucho, efectivamente, con sus mandos medios, pero tiene que ser un liderazgo orientado a resultados. El pragmatismo en los negocios es algo que particularmente yo creo firmemente, en que en la vida uno tiene que desarrollar negocios en función de objetivos muy claros, y en ese enfoque el liderazgo tiene que ser primero orientado a metas, orientado a resultados, y sobre eso trabajar en desarrollar a la gente en metodologías de gestión ágiles, en toma de decisiones rápidas y desarrollar también habilidades de comunicación. Los líderes tenemos que tener esa capacidad para poder comunicarnos, para poder realmente que nuestro mensaje se entienda, llegue a las personas. Tiene que ser un liderazgo que de alguna manera genere en la gente el valor de la disciplina. Hoy en día, sobre todo en las empresas, estamos trabajando en una multitud de generaciones, ¿no? Desde la generación Z, la generación millennial, la generación X. Entonces es una coyuntura bien interesante la que se está generando hoy en día en las organizaciones y tenemos que tener esa capacidad para poder trabajar en estas multigeneraciones y trabajar con los jóvenes sobre todo es un reto, es un desafío. Los jóvenes hoy en día quieren proyectos, quieren desafíos y tú tienes que estar constantemente como empleador, estarles generando proyectos que a ellos les genere interés. Entonces, el liderazgo también tiene que desarrollar habilidades de empatía, ¿no? El líder tiene que ser empático porque tú tienes que tener la capacidad de poder entender las necesidades del otro. Usualmente en el mundo de los negocios se nos pide ser audaces, se nos pide ser valientes, se nos pide tomar decisiones muy duras, pero en el camino de mi experiencia empresarial, a pesar de ser una empresaria joven, yo me he dado cuenta que cuando tú realmente haces clic con la gente, tú tienes unos resultados increíbles. Y esto obviamente solo se obtiene con la experiencia, porque a veces uno de joven comete muchos errores y cuando mira su pasado y ve tantos años atrás dice, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué accioné de esta manera? Entonces el liderazgo también se va construyendo con los años, fruto de las experiencias, fruto de los errores que uno va cometiendo. Me quedo con algo que dices, es que parte, digamos que el buen liderazgo es
que la gente crea que puede lograr cosas que ni siquiera se ha planteado. Así es. En ese sentido, y en la inclusión multigeneracional que establece un liderazgo completo, pues también tenemos una gran tara, a veces cultural, como ecuatorianos, que no nos creemos capaces de. O sea, hay un cierto pesimismo, hay un sesgo que nos juega en contra muchas veces de nuestra productividad, de nuestra eficiencia, de nuestra propia gestión. ¿Cómo motivarías tú o cómo motivas tú en tu cotidianidad para que este tema cultural, que a veces es una especie de sombra, de la que no siempre conversamos, pero que está ahí, no se convierta en un obstáculo? No solo en lo profesional, sino también en lo personal. Bueno, muy interesante tu pregunta y eso va muy ligado a cómo las organizaciones desarrollan su cultura empresarial. Y la cultura empresarial es el fiel reflejo de nuestras acciones como líderes. Los líderes tenemos que tener, por sobre todo, congruencia. Congruencia con lo que hacemos, congruencia con lo que decimos. Y lo que hacemos tiene que ser un fiel reflejo de nuestro estilo de liderazgo. En el grupo Papelesa yo te puedo decir que para nosotros la cultura organizacional está basada en valores que son, como quien dice, las raíces del árbol. De hecho, nuestra imagen del grupo empresarial es el árbol. Siempre decimos que las raíces son los valores y que el tronco es obviamente nuestro legado y que las raíces son las estrategias, ¿no? Perdón, las hojas son las estrategias y estas hojas cambian. Cuando es primavera florecen, cuando es otoño caen, claro. Como son las estrategias, ¿no? Tú hoy puedes tomar una decisión, mañana puedes tomar otra quizás distinta, ¿no? Pero lo que nunca va a cambiar en la vida empresarial son tus valores. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como empresarios, en fomentar esa cultura de grandes valores. En el caso nuestro, un valor que para nosotros es fundamental es la disciplina operativa, la disciplina de hacer las cosas cuando se tienen que hacer y como se deben de hacer. La honestidad, el ser humano tiene que ser honesto. A las grandes empresas muchas veces se nos cuestiona que nuestros procesos tienen que ser éticos, que tienen que ser transparentes, y yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros tenemos que siempre apuntar hacia la transparencia de nuestros procesos de selección, desde cómo operamos, desde cómo gestionamos, y sobre todo, yo te diría que una característica muy importante del liderazgo, de la cultura empresarial, es fomentar equipos de alto desempeño. O sea, ejecución por resultados. Yo soy muy de números. Para mí las organizaciones tienen que basarse en métricas medibles, todo tiene que ser medido, y en ese sentido a veces las culturas no son de tanto número, ¿no? Son más de hablar y no hacer. Y nosotros tenemos esa visión de que tenemos que tener en cada colaborador un gestor de cambio. Y eso es muy profundo. ¿Cómo tú generas una cultura de sostenibilidad en una organización? Bueno, queriendo y haciendo que las personas que trabajan para ti sean verdaderos agentes de cambios. Pero no todo el mundo tiene esa visión. No todo el mundo en la organización a veces quiere ser un verdadero agente de cambio. Y ahí es donde las organizaciones tenemos que trabajar para fomentar ese liderazgo basado en valores, trabajar en la honestidad, trabajar en la integridad, trabajar en la disciplina operativa. Y un último valor que yo creo fundamental es el poder realmente desarrollar en la gente un potencial enorme de formación y desarrollo personal. Nosotros a veces pasamos más tiempo en nuestras empresas que en nuestras casas. Yo soy madre de 4 hijos y como empresaria te puedo decir que a veces paso más tiempo en el trabajo que en mi propia casa con mis hijos. Y muchas de las cosas que yo siento, que veo, sobre todo las mujeres con las que yo trabajo muchísimo, es que a veces las organizaciones no son tan flexibles a la hora de entender que la madre y la mujer tienen múltiples roles que tienen que gestionar, que nuestro trabajo de 8 a 5 termina y de las 5 a 6 empieza otro trabajo. Y las organizaciones tienen que tener esas capacidades para poder flexibilizarse ante los diferentes roles, géneros que hoy en día nos toca lidiar. Entonces yo creo fundamentalmente que la cultura se trabaja con acciones y con valores que sean, como quien dice, tu ADN, y sobre eso trabajar el resto de tus estrategias. ¿Usted diría, María José, que las herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy contribuyen a poder ejecutar mejor ese trabajo de liderazgo, ese trabajo de disciplina? Ahora inclusive con la última palabra en tecnología, que es inteligencia artificial. ¿Cómo interpreta usted, cómo ve usted la aplicación de todas estas tecnologías a los
temas que usted nos está contando? Mira, para mí el CEO del futuro, además de tener esa visión transformacional, tiene que tener un conocimiento tecnológico. Eso es fundamental, porque la tecnología es lo que nos va a permitir a los líderes tomar cada día mejores decisiones. Y no podemos hablar de una transformación de negocios o de una transformación digital si primero no hablamos de una transformación de datos. La información es clave en cualquier organización, ¿no? Cómo visualizas los inventarios, cómo visualizas las clientes, cómo visualizas la gestión productiva si no tienes información. Y para mí eso es un elemento fundamental. Te cuento yo mi experiencia. Yo soy ingeniera en empaques y tengo un minor en impresión. A mí el tema de los empaques me fascina. Me he preparado en esto, conozco mucho el tema. Pero a medida que fui escalando en la carrera profesional, en el grupo empresarial en el que trabajo, me di cuenta que la tecnología era inminente. Venía este tema de analítica de datos, yo escuchaba muchos temas de inteligencia artificial, hablaba de robótica a nivel productivo y dije, bueno, yo tengo que prepararme en estos temas. Si bien es cierto, nosotros tenemos una área de transformación digital, tenemos personas liderando esas áreas en el grupo empresarial. Yo siento la necesidad como líder de prepararme en estos temas y me preparé. Me preparé en el MIT en transformación digital y no sabía programar. Todos mis compañeros eran ingenieros en sistemas de grandes profesiones y yo simplemente una mujer que quería aprender. Y en la vida uno tiene que ser enseñable, uno tiene que ser como esponja, no creer que se las sabe todas. A veces el gran pecado de los líderes es pensar que se las saben todas y que no tienen la necesidad de seguir aprendiendo. No, tú eres el que más te tienes que preparar, el que más te tienes que formar, el que tu aprendizaje tiene que ser continuo. Y bueno, yo me preparé y mira que terminé siendo la mejor graduada del MIT en el programa de transformación digital. Excelente. Y aprendí cualquier cantidad. Entonces, cuando ya nos tocó aplicar todas esas tecnologías disruptivas en el grupo empresarial, para mí era muy común. Los términos, los conceptos, entendía lo que estábamos trabajando. Y hoy por hoy yo te puedo decir que la tecnología es un aliado fundamental en el crecimiento de las organizaciones, no solamente a nivel de data, ¿no? A nivel de gestión de la información, sino que nos permite automatizar cualquier cantidad de procesos, nos permite eficientizar la productividad, ¿no? Nos permite a su vez manejar los temas de analítica predictiva de los clientes. Lo que conversaba anteriormente tu otro invitado, ¿no? Él hablaba, bueno, que las organizaciones tienen que prepararse tecnológicamente si queremos realmente entrar a competir, ¿no? Y bueno, yo me siento muy orgullosa de que nosotros como empresa siempre estamos permanentemente invirtiendo en temas tecnológicos. María José, y hablando de empaques, tú que eres gerente de división de empaques flexibles, sí, empaque flexible. Cuéntanos un poco cómo estos empaques se benefician de la tecnología. ¿Cuáles son estos tipos de empaques? El consumidor, ¿dónde los ve en su día a día? Y para quien busca soluciones de empaque, ¿a quién le puede beneficiar? Bueno, mira, el mundo de los empaques es un mundo impresionante, ¿no? Tenemos empaques por todo lado, empaques de papel, empaques plásticos, empaques metálicos. Nuestra especialidad per se es el mundo del papel, pero también estamos entrando al mundo del plástico con la división de empaques flexibles. Yo trabajé muchos años en el mundo del cartón, tengo mucha experiencia en papel, pero también soy ingeniera en empaques. Y para mí la importancia era desarrollar, en el caso de Grupasa, una diversificación masiva de nuevas líneas de negocio. Y en esa visión empecé a estudiar las tendencias, ¿no?, de packaging en el mundo y dije, bueno, además del papel del cartón, que está en auge por el comercio exterior, por las ventas online, estamos en un negocio ganador, dije, bueno, ¿qué otro empaque también está teniendo un crecimiento importante? Y ahí es donde nace el proyecto de empaque flexible, ¿no? Cual es una unidad de Grupasa que hace etiquetas, mangas taponcogibles y empaques flexibles. Entonces, la tendencia hoy en día de los empaques a nivel tecnológico son muchas. Lo primero que yo te puedo decir es que hoy hablamos de empaques inteligentes. En el mundo del packaging, lo que más cuenta es la trazabilidad. Las empresas camaroneras, bananeras, pesqueras, buscan que su producto llegue al destino final. Y ellos buscan que el producto sea traceable en toda su cadena productiva. Y para eso nosotros hemos desarrollado un sinnúmero de tecnologías de la mano con grandes proveedores que nos permiten en tiempo real saber exactamente dónde está su producto.
Bueno, hoy en día estamos hablando de tecnologías RFID, ¿no? Tecnologías también de sensores que se utilizan en las cajas, en las etiquetas. Claro. Hablamos, por ejemplo, de empaques inteligentes. Yo ahorita justamente la semana pasada vi el desarrollo de una etiqueta que tú la pones en una carne, ¿no? Congelada. Cuando tú vas al Supermax y compras la carne congelada, bueno, pones la etiqueta, esa etiqueta automáticamente con un sensor que tiene la etiqueta cambia de color y le avisa al consumidor si el producto ya no se lo puede consumir. Entonces, más allá de ponerte la semaforización, que está bien, imagínate llegar a ese grado de tecnología. Claro, qué novedoso eso y qué útil. Y súper útil. O sea, estamos hablando de que realmente, por ejemplo, tenemos realidad aumentada. Hoy en día la tecnología nos permite hacer campañas publicitarias con la etiqueta, ¿no? Entonces tú mañana puedes poner una foto de un producto y con una lectura de código QR, lees la etiqueta y esa etiqueta automáticamente te lleva a un concierto streaming, ¿no? Si lo quieres aplicar en una etiqueta cervecera, por ejemplo. Claro. Entonces, la tecnología hoy en día nos facilita muchas cosas, nos permite innovar, nos permite crear valor y es donde nosotros como empresa especializada en empaques tenemos que estudiar las tendencias, tenemos que aliarnos con empresas que son especialistas en estos temas, porque obviamente uno es zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo sé hacer buena etiqueta, yo sé hacer buena caja, pero yo no soy productora de código RFID, pues. Claro. Entonces, pero yo me junto con la empresa productora de códigos RFID, me junto con proveedores de realidad aumentada y hacemos sinergias que nos benefician a ambos. Claro. Entonces, yo creo que esas alianzas creo que son muy interesantes a la hora de innovar y a la hora de diseñar propuestas disruptivas a los clientes. Perfecto. Y todas estas tecnologías las están aplicando también en los conceptos de economía circular, sí, de todo el reprocesamiento. Mira, el tema de economía circular en el mundo del papel es un tema muy amplio, ¿no? Porque hablamos de que el reciclaje es uno de los elementos más importantes con los cuales las empresas de empaque son medidas, desde su recolección, clasificación, etcétera, ¿no? Comenzando porque el papel es uno de los productos más amigables con el medio ambiente, porque tú lo puedes consumir muchísimas veces y el material no se daña, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el tema del reciclaje? Que hay nuevas tendencias en empaques. Primero, están pidiendo que en el caso mío, voy a hablar específicamente de la unidad de empaques flexibles, que yo trabajo mucho con plástico. Hoy en día los materiales plásticos tenían muchas capas. Voy a hablarlos en términos sencillos para que la audiencia me entienda, porque el tema técnico no merita en esta charla. Pero en el mundo del plástico hay muchas capas. Tú puedes tener monocapa, bicapa, tricapa, cuatricapa, quinta capa. La tendencia es cada día tener menos capas, ¿no? Entonces, los proveedores de resinas, de polímeros, cada día están trabajando para entregarte monomateriales. Menos capas equivale a mayor facilidad para reciclar el producto. Por supuesto. Okay. Menos producto que reciclar. Incluso, mira, yo no puedo hablar de experiencias de mis clientes, porque obviamente mis clientes me matan si yo digo algo con respecto a sus estrategias, pero yo tengo muchos clientes hoy en día que nos están solicitando materiales compostables, materiales biodegradables. Y la compostabilidad es una cosa espectacular, porque lo que te permite es que el material se destruya y se convierta en abono para la tierra. Claro. Entonces se autodestruye. Hoy tenemos, por ejemplo, Nestlé acaba de sacar una botella basada en algas marinas. Yeah. O sea, es una locura lo que se está viendo. Entonces, ya estamos hablando también de fuentes nuevas de materiales, empaques biodegradables, empaques compostables. Perdón, te interrumpo. Sí, el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar un mayor precio por estas botellas compostables, por estas botellas de menor capa que son más fáciles, porque todo tiene un costo, es un trade-off. Me encanta, yo creo que tú vas a ser un cliente ideal para mí. A ver, yo siempre digo, ¿no? Los clientes nos dicen, María José, ¿tienes materiales biodegradables? ¿Tienes materiales compostables? Le digo, sí, por supuesto, pero tú sabes lo que cuestan esos materiales. Me dice, sí, pero es que no queremos pagar, queremos el mismo precio de lo normal. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar una cultura de innovación en las organizaciones, porque obviamente todos estos desarrollos tienen un valor. Y al final el cliente, volviendo al tema, atando el tema con el asunto generacional, sí, el cliente, el consumidor final que está creciendo en este momento es un cliente que busca mucho más temas verdes, de reciclaje, mucho más consciente del cuidado del planeta. Por tanto, digamos, quizá hoy ese cliente tuyo X pueda darse el lujo de decir, no, es que no te quiero pagar esa mejora, pero inevitablemente inevitablemente es una aseveración muy fuerte, pero es muy posible que en el futuro la tenga que incorporar en su cadena de valor porque de otra manera no vende.
grande. Mira, yo siempre cuando hablo con mis proveedores de materias primas, obviamente mi responsabilidad es comunicar lo que los clientes a mí me dicen con respecto a los productos sostenibles compostables, ¿no? Y le digo, bueno, la brecha todavía es muy grande entre lo commodity y lo no commodity, lo sostenible y lo no sostenible. La brecha es muy grande a nivel de precio, ¿ya? Entonces le digo, bueno, también ustedes como proveedores tienen que tratar de que esa brecha no sea tan grande. Porque al final del día en nuestros países latinoamericanos lo que más prima es el precio. Entonces si tú mañana a cualquier empresa, por muy pequeña, grande o mediana que sea, le dices, oye, yo tengo un portafolio de sostenibilidad, pero te voy a cobrar 70% más, te va a decir muchas gracias. O sea, no es viable, no claro. es viable. Entonces tenemos que también tratar los temas sostenibles de forma que nos permita llegar a precios que sean competitivos para el mercado, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde las organizaciones están trabajando. Yo te cuento una experiencia. Antes yo tenía propuestas muy altas, o sea, una variación de precios muy alta entre lo sostenible y lo no sostenible. Hoy en día ya la variación ha bajado significativamente sin llegar a los precios del commodity, pero estamos hablando de diferencias del 10-15%, antes era del 70%. Entonces, yo sí creo que las organizaciones que se dedican a los temas sostenibles están haciendo esfuerzos muy grandes, y en ese aspecto también yo te puedo decir que la parte tecnológica a nivel de empaques va a seguir creciendo, va a seguir creciendo de una forma tal que nos va a cuestionar incluso el modelo de negocio actual. Entonces tenemos que estar dispuestos a sabernos adaptar a esas nuevas realidades. Tú hablabas de que el consumidor hoy en día es un consumidor que es muy consciente del impacto que tiene lo que consume, sobre todo en temas de medio ambiente. Es un consumidor mucho más informado, un consumidor que tiene una base sostenible, un consumidor muy digitalizado. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo las organizaciones para adaptarnos a ese nuevo consumidor? Bueno, entonces también tenemos que desarrollar productos que se adapten a esas nuevas tendencias. Muy bien. Y antes de despedirnos de esta apasionante entrevista. Sí, a mí me encanta el mundo de los empaques realmente. Cuéntanos, ¿cuál es la letra colorada del crecimiento de los empaques? ¿Qué tip, qué detalle no conocido puedes dar de cara a la audiencia que se debe aprovechar hoy en día para mejores estrategias de empaque? Lo que tú consideres puedes aportar. Bueno, yo te puedo decir que el mundo de los empaques es un mundo primero apasionante, pero que sin duda alguna lo que nosotros tenemos que enfocarnos, los que estemos en este segmento, es a la hipersegmentación. Ya hoy en día ya no estamos hablando de un cliente, un segmento, son múltiples segmentos, son múltiples clientes. Antes la conceptualización del diseño de un producto se lo hacía para un mercado muy específico, ahora un mercado general, y de ese mercado se tiraba al resto, ahora no. Ahora el diseño del empaque va a ser cada día una prioridad, va a estar mucho más microsegmentado. Vas a tener que diseñar, por ejemplo, códigos braille para los ciegos, ¿no? O sea, cosas que realmente tú ni siquiera te puedes imaginar. O sea, estamos hablando de que hay audiencias, empaques para la tercera edad, empaques para la gente que tiene discapacidad. O sea, antes tú no diseñabas pensando en estos segmentos que a veces eran hasta un poco olvidados. Entonces yo creo que la tendencia va a ser hacia esa microsegmentación, hacia los diseños disruptivos, hacia los temas sostenibles, pero sobre todo hacia un diseño muy personalizado. Las empresas ya no quieren contar con grandes niveles de inventario. Cada día las grandes empresas incluso ya no te piden los tirajes de antes, te piden cada día tirajes más pequeños, y tú no estás acostumbrado. Acuérdate que las grandes empresas tienen máquinas, equipos para altos tirajes, y de repente cuando tú vienes a una empresa grande te empieza a pedir tirajes más pequeños. ¿Y por qué pasa eso? Porque las organizaciones, como caso de empresas de alimentos, te piden ahora, si quieren la salsa de tomate, ahora quieren la salsa de tomate con ají, ¿ya? Ahora ya no quieren la mayonesa, ahora quieren la mayonesa con aloe vera. O sea, así, cosas tan específicas. Tú tienes que tener una capacidad para poder rediseñar empaques para estas microsegmentaciones y también para equiparar eso a nivel productivo. Entonces, viene un gran reto para las grandes empresas por el tema de los bajos tirajes, que tenemos que saber adaptar nuestros equipos a esas nuevas realidades. Interesantísimo. Muchas Gracias. gracias, María José. Sí, gracias a ti. Volvemos ahora con un corte y agradecemos a María José por su gran conversación. Muchísimas gracias a ustedes.
Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel tus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con La Letra Colorada y en este segmento conversaremos con José Antonio Camposano. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y también presidente de Cordex. Bienvenido, José Antonio, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. José Antonio, gracias por acompañarnos esta noche. El tema de la industria camaronera es un tema supremamente importante para el Ecuador y ha sido visto como una historia de éxito. Hace 4 años la exportación era 3.500 millones de dólares más o menos, hoy la exportación supera los 7.000 millones. Danos una explicación de ese contexto, de esa historia de éxito y de las realidades y desafíos que hoy vive la industria. Yo personalmente preferiría llamarle una historia de esfuerzo más que de éxito. Al final el éxito termina siendo el resultado de una serie de variables y uno como industria lo ha aprendido así. Está en la constante búsqueda del éxito, pero no hay cómo decir hoy somos exitosos porque evidentemente eso genera una serie de vicios luego que conllevan a que la industria más bien deje de ser competitiva. Es más bien ese constante esfuerzo por mejorar a través de inversión, de tecnología, de innovación, que sí efectivamente nos ha permitido crecer en el volumen de exportaciones hasta el día de hoy en que las exportaciones de camarón representan el 35% de las exportaciones no petroleras del país. Sin embargo, es una historia que también tiene sus matices, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Usted mencionaba, Juan José, las exportaciones al 2023 cerraron en 7.300 millones de dólares. Hay una caída aproximadamente de casi 400 millones de dólares frente al año 2022. Sin embargo, si uno analiza más profundamente y encuentra que el volumen de exportación con el que creció el sector camaronero bordea el 15%, esa exportación debió haber llegado a facturar 8.500, 8.600 millones de dólares. Es decir, hay realmente una caída en las ventas si uno ya trabaja con valores nominales y transformados a dólares reales de casi 1.500 millones de dólares, ¿no? Esa caída, que es básicamente contracción del precio por problemas de demanda principalmente, más que exceso de oferta, ¿no? Hoy en día, es decir, ya marzo del 2024, ha producido que en los 2 primeros meses del año que tenemos estadística cerrada, las exportaciones en volumen ya hayan caído 10% por cada uno de los meses, 10% en enero, 10% en febrero. Entonces, sí, efectivamente se alcanzan variables de éxito cuando uno innova, cuando uno invierte permanentemente como lo ha hecho el sector, pero eso no nos hace, digamos, exentos a que estemos afrontando lo que estamos viviendo el día de hoy, que es una crisis de mercado generada principalmente por una contracción de demanda en los 3 destinos principales, que son China, Europa y Estados Unidos. Y esta inversión ha sido una inversión en tecnología, ha sido una inversión en productividad y en competitividad. Y se está enfrentando entonces a un problema de contracción de precios. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, lo primero es que en cría de animales, como sucede con la acuicultura, hay varios factores a través de los cuales la inversión nos ha permitido ser, como usted bien dice, más productivos. El primero es la genética, porque evidentemente cuando usted tiene una genética mucho más favorable, con mejores tasas de crecimiento, mejores tasas de sobrevivencia frente a los fenómenos de las enfermedades que son naturales en el medio, ¿no? Usted tiene un mejor rendimiento en la finca, pero ese rendimiento se garantiza siempre y cuando usted garantice también, o usted trabaje también en nutrición, y ahí la inversión nacional y extranjera de multinacionales que anualmente invierten decenas de millones de dólares en investigación y desarrollo para mejorar esa nutrición del camarón, es lo que nos permite garantizar que con la genética y con esa nutrición nuestra tasa de crecimiento semanal, es decir, la tasa de engorde del camarón, haya mejorado sustancialmente en la última década. Y a eso hay que agregarle
que a nivel de finca camaronera hemos trabajado en la mejora de los protocolos de la crianza del camarón que han evolucionado en este medio siglo que tenemos de industria, pero también la introducción de tecnología que ha permitido alimentar automáticamente, automatizar la cosecha, parametrizar cada una de las variables por cada una de las piscinas en cada una de las fincas de Ecuador. Es decir, ya no hablamos de la acuicultura de los 70s, de los 80s, sino de una acuicultura de precisión que permite que cada piscina sea tratada individualmente para obtener esos mejores rendimientos. ¿Cuál es el resultado? Que Ecuador logra reducir el tiempo del ciclo de producción, es decir, llega a talla comercial mucho más rápido y eso le permite en el mismo territorio generar más volumen. Y con esto el mensaje final es que a la ciudadanía especialmente que nos ve esta noche, que aunque la industria crece en volumen, la expansión de la frontera acuícola, entiéndase como la construcción de nuevas camaroneras, no es lo que ha predominado. Lo que ha predominado es el mejor rendimiento por hectárea. Ahora es muy interesante porque de esa manera el sector camaronero le ganó incluso en ingresos anuales, en términos macro, al banano, por ejemplo, que históricamente el banano era el ingreso no petrolero más alto del Ecuador y hoy por hoy es el camarón. Dentro de este contexto, recientemente fue la feria Boston Seafood. ¿Qué novedades, qué oportunidades, qué mejoras en la tecnología, justamente, que ha sido un puntal en el crecimiento del sector, se presentan de cara al futuro? Bueno, Boston Seafood Show es un evento anual que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Es una feria muy tradicional que históricamente atendía principalmente a ese mercado, pero que en los últimos años se ha transformado en un centro de negocios mundial, es decir, recibimos visitantes de diversas partes del mundo. Por supuesto, es preponderante la visita del comprador estadounidense norteamericano. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, Ecuador ha venido ganando terreno en el mercado estadounidense, en el que históricamente estábamos relegados a un tercer puesto, cuarto puesto dentro del ranking de principales proveedores de camarón, pero que en los últimos años, principalmente a partir de la pandemia en adelante, gracias a las inversiones del sector privado en procesamiento de camarón, es decir, pelado, desvenado, cocidos, etcétera, se ha logrado desplazar a Indonesia, es decir, ya Ecuador es el segundo proveedor de camarón para los Estados Unidos, y acercarse muchísimo al número uno, que es India. Antes India tenía un primer lugar por encima del 50% del mercado, hoy ha perdido algo de esa participación justamente porque Ecuador ha crecido. Hoy Ecuador debe estar algo así como el 34-35% del mercado norteamericano, India con el 41%, entre los dos hacemos un poco más del 75% del mercado, pero evidentemente esto es motivo de satisfacción por parte de aquellas empresas que con mucha visión decidieron ser disruptivas, porque lo tradicional para el productor y exportador ecuatoriano era con camarón entero, como lo hicimos conquistar Europa, como lo hemos hecho trabajar mucho para tener el 70% del mercado chino, pero decidieron hacer las inversiones y entrar a competir, imagínense, con India, porque no es cualquier cosa, con los costos que maneja India, con Indonesia, los costos que también laborales, es muy eficiente, especialmente los costos laborales y los costos sociales, ¿no? Y hoy en día poder tener ese segundo lugar como país, pero lo más importante, la empresa más grande, productora, exportadora, que atiende al mercado norteamericano, es decir, la número uno en el mercado norteamericano, es ecuatoriana. Lo que sucede es que en el ranking de las 10 primeras tenemos 2 ecuatorianas y muchas otras de India, pero realmente la principal empresa proveedora de camarón en los Estados Unidos hoy es orgullosamente ecuatoriana. Usted mencionaba el problema del mercado, de la demanda, y el Ecuador está retomando la fase de apertura de mercados como el Tratado de Libre Comercio con China, con el Tratado de Corea, y se habla de abrir otros mercados en el Asia particularmente. ¿Usted cree que esto verdaderamente nos va a ayudar a impulsar las ventas y la cobertura de ese mercado, a pesar de que ya tenemos una posición predominante en China? Hay un momento importante en la historia del Ecuador y es la firma del acuerdo con la Unión Europea. Y no tanto por lo que la gente piensa que es la reducción de aranceles, tanto para la atracción de maquinaria, clave sin duda alguna para la tecnificación de nuestra industria, o la reducción de aranceles para acceder a aquel mercado en condiciones más favorables. No, es el hecho que la mentalidad del Ecuador ha cambiado. Es decir, ya no nos cerramos a las oportunidades de negociar acuerdos comerciales, que nos sucedió durante mucho tiempo, ¿no? Sino que ahora nos sentamos a negociar, tenemos un equipo ya con una muy buena experiencia en negociación internacional, y tomamos la decisión de manera soberana. Si es que la negociación no resultó ser favorable para el país, pues no se firma el acuerdo, como estaba pasando con México, que no estábamos llegando a un acuerdo. Se cayó. Claro, principalmente por banano y por camarón. Entonces Ecuador dijo, mire, si usted no está dispuesto a darle acceso a mis principales productos, pues yo me levanto de la mesa y cuando quiera darme acceso, pues volvemos. Claro. Con China
que digamos es una negociación balanceada porque tanto el banano como el camarón tendrán una desgravación a largo plazo, pero lo cierto es que tendrán desgravación. Se logró proteger industria nacional y finalmente tenemos un acuerdo comercial y seguro vendrá Corea y ojalá lo hagamos con Japón, como usted señala, Juan José. El Asia sin duda es un mercado inexplorado todavía para el Ecuador. Sin embargo, ¿por qué señalo yo lo de Europa y este contexto de la negociación de acuerdos comerciales? Porque realmente son una plataforma, no son el fin en sí, no es la última política de fomento a la exportación, ¿no? Es una condición mínima que el Ecuador tiene que acostumbrarse a tener, es decir, ser el país que firme acuerdos comerciales con la intención de tener esta plataforma que cree oportunidades para la exportación, para la atracción de tecnología, por supuesto, pero hay una agenda que debe acompañar aquello. Y esa agenda es una agenda interna de revisión de costos, una agenda de fomento a la actividad exportadora, una agenda de mecanismos tipo drawback que permitan al exportador ser competitivo. Es decir, el mensaje es, los acuerdos son favorables, son muy buenos. La buena noticia es que Ecuador tiene una nueva mentalidad en la que toma los acuerdos como esta variable mínima necesaria, pero no suficiente. Entonces, ¿eso qué significa? Que somos mucho más agresivos en términos de comercio exterior. Eso una década y media atrás, 2 décadas atrás, era imposible discutirlo, porque Ecuador decía, no, nuestro desarrollo es endógeno, no es exógeno, y eso fue lo que nos ha mantenido durante algún tiempo como un país extremadamente caro, que hoy en buena hora está cambiando esa visión. En temas de oferta y demanda, y creo que esta pregunta simplemente nace de algo que escucho, en términos de oferta y demanda, ¿qué tipo de ajuste tiene que hacer el camarón de cara al mercado? Es decir, la tecnología te permite un engorde en menor tiempo y así una serie de fortalezas que se van generando a punta de aprendizaje. ¿Qué te dice el mercado de la adaptación del producto para, por ejemplo, mejorar en términos de venta a China? O sea, un poco para quien no sabe de estas cosas, ¿qué tipo de camarón consume la Unión Europea? ¿Qué tipo de camarón pudiese consumir Corea o consume lo mismo que la China? Bueno, hay 3 variables definitivamente que hay que tomar en cuenta. La primera es que el mercado da señales. Una de esas señales tiene que ver con el balance entre oferta y demanda. China tiene problemas en su economía para sostener el crecimiento que vimos la década anterior, por encima del 8-9%. Eso no es la realidad del día de hoy. Si China no crece en esa magnitud, es difícil que el Ecuador, que le vende el 60% de su producción, crezca como ha venido creciendo sin afectar el mercado. Está proyectando apenas 4%, 4,5%. Entonces hay que ajustarse porque, y no solamente es un tema de crecimiento menor, sino también de pérdidas de plazas de trabajo. China salió por velar por la salud de su ciudadanía, salió al último de las restricciones en la pandemia. Entonces eso le pasó una factura en términos de negocios que se perdieron, empleo que se ha perdido. Entonces hay un proceso no solamente de un menor crecimiento de su economía, sino es la recuperación que les va a tomar algún tiempo más. Entonces lo primero que tiene que leer Ecuador es, si el mercado me está diciendo que no hay suficiente apetito, digamos, no hay crecimiento económico, yo debo contraer mi crecimiento porque puede afectar definitivamente el mercado. En Europa está pasando igual. Estados Unidos contrajo la compra de toda la categoría de productos del mar en casi un 15% el año pasado. Es decir, no solamente fue el camarón el que se vio afectado. Toda la categoría de productos del mar en retail, en restaurantes, contrajo su consumo. Entonces, una vez más, hay que estar atentos al tamaño de mercado para no afectar la variable precio. Lo segundo son presentaciones. Efectivamente, Ecuador ha hecho las inversiones y las sigue haciendo en líneas de procesamiento que le permitan ofertar no solamente el camarón entero, que es el apetecido en China o en Europa, donde tenemos una excelente calidad que nos ha permitido posicionar, pero también estos valores agregados, pelados, cocidos, pelados y desvenados y demás, bolsas para supermercado, digamos, que son productos que Ecuador no ofrecía hace 8 años atrás, que hoy ya los empieza a ofrecer, que se vuelve mucho más atractivo para compradores, primero porque geográficamente estamos más cerca de los Estados Unidos y sin duda en ese sentido hay que seguir avanzando. Pero nada de esto funciona si no asumimos como país, o como se está proponiendo, como países productores de camarón, es decir, no solo el Ecuador, sino India, Indonesia, Vietnam y demás, ¿no? En un esfuerzo colectivo para incentivar consumo como lo han hecho otras proteínas. Lo ha hecho el cerdo, lo ha hecho la carne, lo ha hecho la leche, huevos y demás, que han creado consorcios de promoción genérica o por origen, porque esto no se contradice, para incentivar el consumo. Toda proteína que llegó a los niveles de eficiencia, como los que hoy tenemos en camarón, se encontraron con el problema de la demanda. ¿Cómo se soluciona un problema de la demanda? Incentivando a que la gente consuma más. Y eso se requiere inversión y salir al mundo a promover ese producto.
Pero si internamente, con todos estos esfuerzos, no trabajamos para que el Ecuador no siga encareciéndose de forma permanente, esa competitividad que perdimos por costos internos puede afectar todos estos planes que le estoy comentando. José Antonio, se ha generado mucha expectativa sobre la apertura con Estados Unidos. Correcto. Nosotros no logramos a tiempo firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero hoy se habla de la ley IDEA con el Caribe. Y el otro día, en una entrevista con Eduardo Egas, presidente de Corpey, nos hablaba de otra iniciativa que está haciendo Estados Unidos para tratar de frenar la migración, esto es, estimular la producción y la compra de productos del área latinoamericana. ¿Qué tanta importancia va a tener eso para el camarón? El tratamiento arancelario que tenemos al día de hoy ya nos permite entrar sin aranceles, ¿no? Entramos bajo la figura de nación más favorecida. Sin embargo, eso no significa pues, que nuestro sector no tiene un enorme potencial, primero en ese mercado por el lado de las exportaciones, pero también porque somos grandes consumidores de soya. Si uno revisa la data del USDA, Ecuador es el quinto comprador de soya más importante para los Estados Unidos. Dicho sea de paso, la soya es uno de los principales productos del GDP agrícola de ese país. Entonces, digamos, hay un enorme atractivo por profundizar aún más el comercio con el Ecuador. Por razones por la compra de la soya, por el comercio con el camarón, otros productos como el banano que tampoco pagan aranceles, ¿no? Pero, digamos, sí es necesario que para poder dar una más amplia cobertura a ese mercado, se trabajen en proyectos como IDEA, que le van a dar una enorme oportunidad al sector atunero, que hoy tiene aranceles en todas sus presentaciones, atún en agua, en aceite, en pouch, en lata, etcétera, ¿no? Pero también otros productos como el sector textil, especialmente el textil sintético, que estuvo ya en perchas norteamericanas en los supermercados más grandes y lamentablemente por un asunto meramente arancelario, una vez que se perdió el ATPDA, tuvieron que salir porque no pudieron competir. Pero esa industria está creada, existe y pudiera activarse inmediatamente que el arancel se reduzca. Así que ojalá esa iniciativa, como muchas otras que profundizan el comercio entre Ecuador y Estados Unidos, se concreten. No hace lógica que sigamos abriendo otros mercados y nuestro mercado más grande y cercano, más allá de la Comunidad Andina de Naciones, que es nuestro destino natural, esté relegado por esa oportunidad perdida ya en el 2005, ¿no? Hace 20 años atrás. Ahora, José Antonio, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de la letra colorada. El sector camaronero crece, pero también hay un encadenamiento productivo importantísimo. Que cada vez que el camarón crece, crecen con él todos sus proveedores de servicios, de una serie de soluciones que crecen con el sector. ¿Cuál es tu mensaje en función de la letra colorada de cara a todas esas personas que de alguna manera están relacionadas con el camarón y están planificando a futuro qué más pueden vender, cómo mejor vender, dónde están las oportunidades? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, lo primero es, efectivamente, la actividad camaronera es muy dinámica. Nosotros tenemos un indicador que lo evaluamos permanentemente y es que por cada empleo que se crea de forma directa en nuestra cadena, hay un empleo indirecto adicional que se crea. Es decir, si hay un nuevo técnico en sistemas de bombeo contratado en una empresa porque ha decidido ampliar su operación, automáticamente habrá un empleo adicional que se cree por la creación de ese empleo. De tal forma que hoy hay 145.000 familias que dependen directamente de la actividad, pero 290.000 que dependen. ¿Dónde están esas familias? Es efectivamente en servicios de asesoría, en servicios de tecnología, en servicios de seguridad, por supuesto, en equipamiento, en servicios del Internet de las Cosas, porque ahora trabajamos con Big Data, inteligencia artificial en acuicultura, que es una enorme oportunidad para los diferentes eslabones de la cadena, tanto laboratorios, maduraciones, cría, engorde y procesamiento. Hoy se está evaluando, digamos, se están modificando los sistemas de monitoreo de toda la cadena hacia sistemas basados en inteligencia artificial, ¿no? Y Big Data por la cantidad de información y parámetros que podemos obtener en cualquiera de los eslabones, ya sea en procesamiento, pero en finca, en laboratorios, etcétera, en fabricación de alimentos. Entonces, quienes hoy están interesados en la cadena, pues sepan primero que es una actividad muy dinámica, es una actividad que no está exenta, por supuesto, a los problemas de la economía globalizada, la contracción de la demanda y demás. Es una cadena muy eficiente y que ha basado su crecimiento en eficiencia. Entonces, no hay espacio para unidades productivas ineficientes o para proveedores ineficientes. La cadena siempre buscará, por la vía de la eficiencia, ser más competitiva. Entonces, si alguien desea entrar en esta cadena productiva, tiene que saber que tiene que entrar con tecnología, con eficiencia, porque hay muchos proveedores en una cadena globalizada como esta, que recibe tecnología de México, de India, de China, desarrolla tecnología local.
entonces que va a tener muchas alternativas para cambiarse. Entonces no es un sector, digamos, del que uno puede llegar y extraer, sino que tiene que llegar a aportar. Pero, digamos, la buena noticia es que ha podido abarcar suficiente espacio para poder generar estas plazas de trabajo, ¿no? Que a diferencia de lo que se veía en la década de los 80 y 90, que es lo que mucha de la gente que nos ve recuerda del camarón, hoy son plazas de empleo mucho más tecnificadas. Es decir, el sector está en una curva de aprendizaje en la que las carreras asociadas a la industria son muy técnicas y se va a demandar cada vez más ese empleo técnico. Y por tanto a los jóvenes, yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Existen carreras en el Ecuador asociadas a la acuicultura. Estudienlas, profesionalícense, tecnifíquense, saquen sus maestrías, etcétera, además, porque la industria está demandando de esos profesionales y aunque parezca mentira, en algunas posiciones no los tenemos, ¿no? Y hemos tenido que buscar en el exterior cuando realmente el capital humano lo tenemos, ¿no? Nosotros conocemos como Cámara operaciones en otros países y ellos nos dicen, es que los técnicos de ustedes tienen algo, o sea, hay el ADN camaronero, entonces bueno, explotemos ese ADN ya con las carreras que existen y sigamos creciendo junto con la industria. Fantástico. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Me quedo con eso, con que hay que tecnificarse, con mucha eficiencia, subrayar la eficiencia, y con mucha eficiencia nos vamos a un corte y volvemos con el segmento de conclusiones. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Quiero resaltar de la conversación con María José Jaramillo el tema de la hipersegmentación de etiquetas y la adaptabilidad que se debe dar en función de los cortos tirajes que estas demandan de cara al consumidor. Un tema importantísimo en la cultura organizacional son los valores. Los valores, ella hacía el símil de que tiene Grupasa en el tema de la cultura empresarial con el árbol y cómo los valores son la raíz. Toda empresa puede cambiar de planes, puede cambiar de estrategia, pero los valores no cambian y hay que trabajar mucho por asentar esos valores que mejoran tanto a las personas como a las empresas. En la conversación con José Antonio Camposano, debemos destacar que el éxito de la industria camaronera es el producto de muchos años de trabajo y de inversión en tecnología, en eficiencia, en productividad y de una cadena de valor igualmente eficiente y productiva con inversiones en tecnología, que hoy se enfrenta a un mercado altamente competido con ligera disminución de la demanda y con un incremento de costos de producción, particularmente en el Ecuador, y que entonces hay que cuidar en el entorno productivo del país de que la industria camaronera, que es un gran generador de empleo de alta tecnología, se mantenga competitiva y pueda seguir captando mercados en todo el mundo. Con esto despedimos esta noche este programa de La Letra Colorada, recordando también una frase adicional que dijo María José acerca del liderazgo de largo plazo, el liderazgo de calidad demanda congruencia, es decir, que lo que se dice y lo que se hace vaya siempre de la mano y sea siempre lo mismo, congruencia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, TikTok y además en YouTube, donde probablemente usted está siguiendo este programa. Suscríbase para más contenido de valor. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.